Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Aníbal, Johnny, Blanca. Hola Nico, bienvenido. Carla, Katy, sea Aníbal, Aníbal ya te nombré. Sean bienvenidos todos a esta nueva charla. Vamos a continuar hablando, vamos a terminar la verdad hoy acerca de la consagración de Aarón y sus hijos. Vamos a ver la segunda parte de lo último que hablamos en la charla anterior. La lección para los sacerdotes, segunda parte. Y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos Elazar e Itamar: no descubran su cabeza ni desgarren sus ropas en señal de duelo para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha hecho Yahweh. Aarón y sus hijos no podían realizar las comunes señales de luto que cualquier israelita usaría en ese caso. En primer lugar, no debían descubrir sus cabezas. Normalmente habrían estado usando sus mantos, pero después de su consagración estaban vestidos con los gorros sacerdotales y no podían quitar esa cobertura de sobre sus cabezas. Más adelante veremos que estas órdenes son exactamente las mismas que para los leprosos. El leproso debía descubrir su cabeza y llevar los vestidos rasgados cuando salía, ¿no es cierto? Existen muchas similitudes aquí que vamos a estudiar en breve. Basta mencionar este hecho porque vamos a ver después cómo es que se relacionan. La palabra que es traducida por descubrir, a veces es pelar o raspar, dependiendo de las traducciones, es tifraú, ¿sí? Una forma de la raíz pará, que significa exponer. Por esto, en este sentido, descubrir, en el sentido de quitar la cobertura. En este sentido, ha sido interpretada como afeitar o raspar el cabello. La costumbre de rasgar las vestiduras y raspar el cabello viene de muy antiguo. Lo leemos en el libro de Job. Dice entonces: y Job se levantó, desgarró su ropa, se cortó el cabello y se tiró al suelo y adoró. Esta fue la actitud de Job después de la muerte de sus hijos, ¿sí? Pero los sacerdotes no podían rasgar sus vestiduras sacerdotales, que fue el error del sumo sacerdote con Yahshua, ¿no es cierto? Ni afeitarse o descubrirse la cabeza. En otras traducciones van a poner que es desgreñarse el cabello. No queda muy claro cuál es exactamente la acepción. Esto significa que incluso el juicio de Elohim, que trae muerte sobre los parientes, no es excusa para que los siervos de Elohim sean descuidados en cuanto a su sujeción a Mashiach como cabeza. O sea que no vale de nada, para nada, la excusa de la muerte, ¿no es cierto? Para decir, puedo hacer lo que quiero, o puedo, como el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que rasgó sus vestiduras delante de Yahshua y estaba haciendo todo un teatro, además de todo. Entonces, nuestro mal momento que tengamos no nos da permiso para tratar las vestiduras que Yahshua nos coloca como si fueran cosa que se puede rasgar, ¿no es cierto? El dolor, el mal momento que se pueda tener no es justificativa para nada, dicen las escrituras, ni en el caso del luto, que es, yo creo, uno de los más graves, ¿no es cierto? No pueden quebrantar la perfección requerida en su conducta los sacerdotes, porque somos sacerdotes, y a fin de que no sufran muerte en su vida espiritual, ni hagan que la ira de Elohim recaiga sobre su pueblo. Espiritualmente hablando, esto equivale a lo que dijo Yahshua a un joven. Otro de los discípulos le dijo a Adón: permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Yahshua le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos son todas las personas que no han recibido la vida. Evidentemente no estamos hablando de muertos literales, y las personas que no buscan al Adón. Lamentablemente casi todos hoy tenemos familiares que están muertos y que muchas veces reciben condena por parte del Adón, y las personas insisten en orar para que sea mejorada su situación. Debemos orar para que la muerte sea retirada de ellos, ciertamente, pero para eso se debe orar para que se arrepientan en primer lugar. No puede haber perdón sin arrepentimiento, y pedir eso sería injusticia. A nosotros mismos no nos fue otorgado de esa forma, ¿sí? De esa manera, arrepintiéndose, recibirían vida. Es inútil pedir que Yahweh quite el castigo o la consecuencia, mejor dicho, como ya sabemos, que ellos mismos se infligen con su comportamiento si no se arrepienten. Cuando hay arrepentimiento, ciertamente la persona modificará su conducta. Deben ser tratados como los incrédulos, mal que pese en el corazón. Esto es algo que la mayoría de los creyentes no consigue hacer.
No hablamos de expulsarlos ni de abandonarlos, pero nadie puede pedir indulto y perdón para un criminal no arrepentido. No lo pide, no lo acepta tampoco la justicia humana siquiera, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es lo que hacen los creyentes y oran mal y por eso no hay respuesta a las oraciones. No pueden pedir que la justicia no sea aplicada, porque esa es una afrenta contra Yahweh, que es la justicia misma. Si Aarón y sus hijos hubieran llevado las señales de luto, habrían estado rasgando sus vestiduras santas, ¿sí? Quedando sin cobertura alguna, afrentando a Yahweh, quien les había dado las mismas, y quien también había ejercido el juicio, porque al final de cuentas el mismo que los vistió fue el que lanzó su fuego, ¿no es cierto? Entonces él puso el juicio y habría sido una forma de despreciar el juicio de Yahweh, que valdría a indicar que lamentaban que la justicia de Yahweh hubiera sido aplicada. Lamentablemente esa es la situación real de muchos de los creyentes. Lamentan que su justicia sea aplicada, porque no lo glorifican de esa manera. O sea, se conduelen mucho más por las personas de lo que se conduelen porque su gloria es pisoteada. Esto puede parecer cruel a muchos, pero irónicamente los mismos no se horrorizarían si en vez de ser sus hijos o parientes la justicia cayera sobre muchos incrédulos. ¿No es cierto? Porque hay muchos que los condenan a infiernos o lugares parecidos, y también a muchos les gustaría que esto sucediera con algunos otros tipos de enemigos, entre comillas, que pueden llegar a tener en sus mentes, pueden llegar a ser políticos o cosas similares. El requisito expresado el Pasuk 6 indica que debemos tomar en serio a Elohim. Al acercarnos a él y al tocar los asuntos referentes a su servicio, a su obra, debemos hacerlo con toda solemnidad, aun si sufrimos la pérdida de parientes a causa de la muerte infligida por el juicio de Elohim o cualquier otra situación que nos lleve a estar de una u otra forma. Debemos atender a los intereses de Elohim y no a los nuestros. Eso fue lo que le fue exigido, digamos, a Aarón y a sus hijos, a los dos que habían quedado. El hecho de comportarnos en semejante situación como si no hubiéramos sufrido ninguna pérdida demuestra que estamos sujetos a la autoridad de Mashiach como cabeza. Cuando digo como si no hubiéramos sufrido ninguna pérdida, no estoy diciendo que no se vaya a experimentar el dolor. Ciertamente el dolor va a ser experimentado, pero si no se deja de lado, no se pone en segundo lugar la obra del Padre. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahweh. Continúa, ¿no es cierto?, la segunda parte del pasuk. Esto significa que la totalidad del pueblo de Elohim debía condolerse del juicio de Elohim que viene por la falta de santidad de sus siervos. Ese sí es un punto por el cual debemos lamentarnos. En sí no se trataba simplemente del luto por los dos muertos, ¿no es cierto?, sino del hecho en sí de que había sido provocado en medio de una ocasión tan festiva como estaban viviendo, un juicio tan severo. Para no inferir con la alegría de las celebraciones, Elohim prohibió las expresiones usuales de duelo, incluso a los hermanos de Nadab y Abijú, que justamente eran los que quedaban para reemplazarlos, ¿no es cierto? Toda la casa de Israel implicaba toda la congregación, no únicamente la tribu de Aarón. Toda la congregación debe llorar la muerte de aquellos que son muertos o cortados, pero sobre todo lamentar por la mala conducta que ha llevado a estas consecuencias. Así que no salgan de la entrada del Ohel Moed para que no mueran, que el aceite de la unción de Yahweh está sobre ustedes. Y ellos hicieron como había encargado Moshe. Entonces los sacerdotes no salen de la entrada del Ohel Moed porque han sido ungidos. Recordemos que Aarón era tipo de Yahshua como nuestro Cohen Gadol, el verdadero ungido, ¿no es cierto?, el Mashiach, justamente. Muchos creyentes a veces se vuelven del Padre al Hijo creyendo que Él es más misericordioso que el Padre, ¿no es cierto? Perdónalos, Adón, porque no saben lo que piensan. Pero bueno, rogando que interceda Él delante del Padre, porque no entienden que el Padre y el Hijo son uno. No le pueden pedir a uno que le pida al otro, ¿no es cierto? Lo que no está en contra de su propia esencia. Es cierto que Yahshua es misericordioso, pero no más que el Padre, ¿sí? De quien Él mismo proviene, y nada hará que no sea acorde con la voluntad del Padre, y que eso nos quede claro, aunque a muchos les pueda llegar a parecer cruel la respuesta de Yahshua, como lo sería en el caso que dijera nunca los conocí. Sería una cosa que chocaría bastante, dice que va a chocar a muchos, y sin embargo, y parece cruel, ¿no es cierto? A nuestra carne le parece, a nuestros ojos parece ser algo cruel,
y sin embargo él lo va a transformar en un bien, y es lo justo porque es aplicar la justicia. La imagen que el cristianismo ha pintado de un Yahshua tan lleno de amor que perdona todo, extendida en algunos casos a un Dios que es toda bondad, no concuerda con las escrituras. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dice Shemot 33. Los sacerdotes ni siquiera podían salir de la entrada a la tienda de reunión para asistir al funeral, porque el aceite santo de la unción, que tipifica al Elohim procesado, como sabemos, estaba sobre ellos. Esto significa que los que sirven a Elohim, quienes son portadores del Ruach HaKodesh, y quisiera que se identifiquen ustedes mismos con que somos portadores del Ruach HaKodesh también, no deben abandonar la entrada de la vida de congregación a fin de que no se sufra muerte espiritual. Eso es lo que simboliza, obviamente, ni siquiera por los muertos. Como ya dijimos, espiritualmente hablando, esto implica no dejar la congregación para ir detrás de los muertos de la familia de la carne o de la familia de... A veces no es la familia de la carne, a veces son personas que uno conoce, no necesariamente que sea la familia. No podemos abandonar la congregación para ir a enterrar los muertos, es lo que dijo Yeshua, ¿sí? Por mucho dolor que esto realmente pueda provocarnos. Y Aarón no dejó de realizar el resto de las ministraciones que tenía que hacer y no desobedeció a Yahweh, no se rasgó las vestiduras, no hizo todo lo que tenía, entre comillas, derecho como ser humano normal, pero ya no era un ser humano normal. Una vez que hemos sido rescatados por Yeshua, ya no nos pertenecemos. Insistir en seguir teniendo los mismos comportamientos de antes, simple y sencillamente, es fuego extraño y va a traer fuego para destrucción. Muchos creyentes desvían sus vidas y las condicionan a obtener lo que ellos desean, que es la salvación de sus amados. En sí no es un mal deseo, nadie dice que sea malo, debemos orar, al contrario, pero se convierte en idolatría cuando lo anteponemos a las cosas del Padre y del cuerpo. Yahweh le habló a Aarón diciendo: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo limpio, y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. Como ya dijimos en otras ocasiones, esta prohibición sugiere la causa de la transgresión probable, ¿no es cierto? No parecería ser razonable pensar que Elohim hubiera proclamado tal orden en ese momento, o sea que no tenía nada que ver con nada, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, a no ser que estuviera relacionada justamente con la causa de la tragedia. El uso del alcohol está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez produce principalmente tres cosas a corto plazo: mareo, pérdida de equilibrio, control físico se pierde, ¿no es cierto?, excesiva confianza en uno mismo, uno se la cree, y disminución de la actividad mental, literalmente. Al mismo tiempo que uno se cree más capacitado, está menos. La razón de esta prohibición es que el alcohol entonces disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra, y esto muy probablemente fue lo que nubló las mentes de todos jóvenes, les impidió tener discernimiento acerca de lo que era ese fuego extraño, ¿sí? Que podrían haber tomado, podría haber sido tomar fuego de otro lugar que no era del altar, ¿no es cierto?, el que había bajado del cielo, o bien presentar incienso indebidamente, ¿no es cierto? Incienso extraño también significa un servicio realizado fuera de las normas, pero también depende de esta situación, ¿no es cierto? El que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar la Torah al pueblo, y esto concuerda con lo que dice Shaul: no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach. El efecto de la embriaguez es contrario al efecto de la llenura del Ruach, justamente. En lugar de disminuir la capacidad intelectual, el Ruach la aumenta considerablemente, trayendo además sabiduría y sabiduría de lo alto. Pero que se entienda, esta no es una prohibición contra el alcohol tampoco, ¿no es cierto?, como que sí está permitido en las escrituras, siempre con moderación. Y nada hay más antibíblico que la profana fiesta de Purim, justamente, donde se estimula que la gente se emborrache, porque aseguran esos sabios a sus propios ojos, como dice su Talmud, una persona está obligada a embriagarse en Purim hasta que no sepa diferenciar entre maldito es Hamán y bendito es Mordejai. Las personas que siguen a los que escriben estas cosas, a veces simplemente me pregunto, ¿dónde están
su rujot. Lo que la Torá está pidiendo a los Kohanim y a todos nosotros hoy es la discreción y la mesura. Tenemos que ser medidos, tenemos que ser bien siempre en el medio del péndulo, que se alcanza renunciando a los excesos de aquellas cosas que en realidad no son permitidas, ¿sí? Como dijo Shaul, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. En la posterior época del templo, los Kohanim estaban divididos en 24 turnos de servicio, ¿no es cierto? En cada turno el Kohen servía en el santuario durante una semana, que es cuando le quedaba prohibido ingerir vino o licor, ¿sí? Cosa que les era permitido cuando no estaban en el servicio del santuario. Es decir, la prohibición de beber vino aplica únicamente a los momentos en que se ejerce el ministerio. Fuera del mismo puede beberse y siempre con moderación. De cualquier manera no es para andar haciendo locuras. Esto significa que los siervos de Elohim al venir a la vida de congregación no deben beber nada que provenga de los deleites mundanos, vino falso, ni de los intereses carnales, ni del entusiasmo natural, a fin de no padecer muerte espiritual, sino que deberán distinguir entre lo sano y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar al pueblo de Elohim las normas divinas. Quienes andan buscando bebidas en uno u otro lugar, o sea, estimulantes, ¿no es cierto?, saltando como cabritas, buscando efervescencias y excitantes, algo que me dé esto, algo que me dé un avivamiento, algo que me dé, algo que me mantenga excitado, digamos, cosas que los estimulen, les impacten, están bebiendo vino, se están embriagando de cosas que no provienen del Ruach. Por eso siempre reprendemos la actitud de las cabritas de andar picoteando un poco aquí, otro poco allá, para calmar las ansiedades de la carne, para poder tener esa sobreestimulación que según ellas creen que necesitan. Eso nos viene así de la carne porque el sistema hace eso justamente, pero en el Ruach las cosas no son así. Recuerden que nosotros en estos tiempos hemos sido sometidos a un proceso de sobreestimulación continua y que nos convierte en adictos a esa estimulación continua justamente. Desenchufarnos del sistema también implica salirnos de esa vieja costumbre a la cual excusamos detrás de una fachada de curiosidad, ¿no es cierto?, que consideramos saludable, olvidándonos de dónde proviene nuestra evaluación justamente. Las cosas del Ruach las trae él mismo, no necesitamos salir a buscarlas. Evitemos beber vino en exceso de esta manera, no sea cosa que seamos confundidos y ofrezcamos fuego extraño. Shalom Jorge, shalom Meli. Las normas para los sacerdotes. Primera parte. Antes abarcamos la lección para los sacerdotes, que fue traída a través de la desgracia que sucedió, ¿no es cierto? Ahora vamos a considerar las normas para los sacerdotes. A pesar de que en un día de gloria, un día lleno de bendición, de deleite, algo severo le sucedió a Aarón, como vimos en la primera parte del capítulo 10 de Vayikra, los pasuquín, ¿no es cierto?, del 1 al 11, todos lo estudiamos. Pero a partir del pasuk 12 se expresa nuevamente la misericordia y la gracia de Elohim. Moshe le habló a Aarón y a los hijos que le quedaban, Elazar e Itamar: tomen la ofrenda de comida que sobre de la ofrenda encendida de Yahweh y cómanla sin leudar junto al altar, porque es santísima. Este pasuk no habla del holocausto, de la ofrenda por el pecado, ni de la ofrenda por las transgresiones, sino de la ofrenda de harina. Está hablando sobre todas las cosas. La ofrenda de harina en este caso guarda relación con la misericordia y la gracia de Elohim. Según nuestra manera de pensar, inmediatamente después de la corrección que fue realizada, que hizo Yahweh ahí, ¿no es cierto?, Aarón y sus hijos necesitarían una ofrenda por el pecado. Lo primero que se nos ocurriría a nosotros sería ofrecer una ofrenda por el pecado. Sin embargo, Moshe les dijo que comieran la ofrenda de harina. En verdad, ellos no habían cometido pecado. Y esa es la realidad. A Aarón y a sus hijos se les ofreció algo para que comieran. Dar a los demás algo de comer en tiempo de necesidad equivale a mostrarles misericordia, como hizo Yahweh con Elías. Entonces miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Así que comió, bebió y se acostó otra vez. El malaj de Yahweh volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate, come, que el camino es demasiado largo para ti. Lo alimentó 2 veces.
Esto está en Melachim Aleph, en el capítulo 19. El fuego santo que consumió a Nadab y Abihu fue para juicio, como ya dijimos. Este juicio no se ejecutó sobre incrédulos, sino sobre el pueblo de Elohim. Según Corintiim Aleph, en el capítulo 11, esta clase de juicio constituye un castigo disciplinario, una corrección que es misericordiosa y no un juicio para perdición. El juicio de Elohim sobre los dos hijos de Aarón no puso fin a la misericordia que él manifiesta a su pueblo. Como lo indicaba Yikra en el Pasuk 12, la misericordia de Elohim vino juntamente con su castigo y su corrección. En el Pasuk 13 dice: la comerán en el precinto sagrado por cuanto es su porción y la de sus hijos de la ofrenda encendida de Yahweh, porque así lo he mandado. Entonces, Aarón y sus hijos tomaron la ofrenda de harina que quedó de las ofrendas de Yahweh presentadas por fuego y la comieron sin levadura en un lugar santo junto al altar como porción de ellos. Esto significa que la parte restante del Mashiach, quien en su humanidad es nuestra ofrenda de harina, deberá ser disfrutada por nosotros, los sacerdotes del Brit Hadashah, como nuestra porción, aún en momentos en los cuales no nos sentimos con demasiada ganas. Las ganas nuestras realmente son cosas que provienen de la carne y no pueden estar alterando nuestra posición en nuestro servicio. Según el capítulo 2 de Vayikra, la mejor porción de la ofrenda de harina junto con el olíbano, ¿no es cierto?, debía ser ofrecida a Elohim por fuego. Lo que quedaba de la ofrenda de harina era para los sacerdotes. Mashiach, como ofrenda de harina, se ofrece primeramente para satisfacción de Elohim y luego para nuestro deleite y satisfacción. Quisiera recalcar una vez más que el hecho de que la ofrenda de harina mencionada aquí en estos pasuquín viene inmediatamente después del juicio disciplinario de estos dos jóvenes indica que Elohim es misericordioso. A pesar de haber tenido que ejercer su justicia, aún así él ejerce su misericordia. Después de este juicio mortal, Moshe nos dijo: Aarón, has cometido errores, tus hijos pecaron, has sido castigados, ¿no es cierto? Ahora es el momento en que tienes que ofrecerme una ofrenda por el pecado. No, en lugar de decirle a Aarón y a sus hijos que ofrecieran una ofrenda por el pecado, un holocausto, lo que fuere, ¿no es cierto? Moshe le dijo que comieran lo que quedaba de la ofrenda de harina. Esto indica que el Elohim que juzga y corrige sigue siendo misericordioso y sigue siendo nuestro alimento, aún en el momento de dolor, aún en el momento en que recibimos ese dolor que no es infligido por un error nuestro, ¿no es cierto? No siempre lo es, muchas veces viene por errores de otras personas, aún así causa dolor, pero Él quiere que nos sentemos y que lo comamos. La ofrenda de harina, que era cosa santísima, debía ser comida en un lugar santo, esto es, en el lugar donde Elohim está, ¿no es cierto? A pesar del dolor que sentían, a pesar de su pérdida natural, Yahweh alimentó a sus Kohanim. Yahweh siempre nos fortalece después que nos disciplina. Él hiere, pero también venda. Él corta, pero sus manos curan, dice el libro de Job en el capítulo 5. Esto significa que siempre debemos alimentarnos de Mashiach, que es la ofrenda de harina, en la presencia de Elohim, al lado del madero, o sea, del altar. Sin el madero no tenemos la debida posición para disfrutar nada de Mashiach. La ofrenda de harina también debía comerse sin pecado, es decir, sin levadura, como ofrenda que pudiera ser aceptada por Elohim en el fuego de su santidad. Aquí les estaba demostrando que ellos no estaban teniendo pecado en sí mismos, porque el pecado no había sido cometido por ellos. Luego dice: pero el pecho mecido, que es tenufá, y el muslo elevado, terumá, tú y tus hijos e hijas contigo pueden comerlos en cualquier lugar limpio, ¿sí? Porque estos se han asignado como porción tuya y de tus hijos de los Sebach Shelamim de los israelitas. Junto con la grasa de la ofrenda encendida, deben presentar el muslo de la ofrenda de donación y el pecho de la ofrenda de elevación, los cuales se han de elevar como ofrenda de elevación delante de Yahweh, y han de ser la porción tuya y de tus hijos contigo para siempre, como ha mandado Yahweh. Esto significa que nosotros, los sacerdotes del Brit Hadashah, compartimos con Elohim algunos aspectos de Mashiach como ofrenda de paz de los creyentes. La ofrenda a la cual se alude aquí es la ofrenda de paz, ya que también las hijas de Aarón
debían participar de ellas, ¿sí? De las otras las hijas no podían. El pecho mecido corresponde a este corbán, lo estudiamos en Vayikra 7, ¿no es cierto? Y esto está en los capítulos 18 y 19 de esta misma serie. Las hijas de los sacerdotes pueden comer ciertas ofrendas en un lugar limpio, la esposa del sacerdote también, ¿sí? Lo cual indica que no solamente se pueden comer en el atrio del tabernáculo, sino fuera del atrio también, un lugar limpio quiere decir dentro del campamento. Según los estudiosos, este lugar limpio correspondía a todo el campamento de Israel, por lo tanto, ya que ahí no podía entrar ninguna persona con la plaga de Tzaraat, que es la lepra, traducida como lepra, no es cierto, en realidad no es exactamente lepra, y ya lo vamos a estudiar en este momento, porque eso haría impuro a todo el campamento. De la misma manera, las ofrendas por el pecado eran consumidas fuera del campamento, recordemos. El pecho de la ofrenda mecida representa la capacidad con la cual Mashiach ama en resurrección y también en la parte fuerte del guerrero mismo. Mashiach tiene la capacidad especial de amar con el amor de Elohim y esa es su fortaleza. La capacidad de amar no radica en la vida natural, sino en la resurrección. Ese es el amor que nos mantiene firmes e inamovibles. El muslo de la ofrenda elevada representa el poder fortalecedor de Mashiach en su ascensión. Las partes más fuertes de nuestro cuerpo son el pecho y los muslos. Ellos no solo poseen el poder que nos sostiene, sino también el poder que nos fortalece. Mashiach hoy en día nos fortalece en su ascensión. El pecho y el muslo debían ser comidos entonces en un lugar limpio, lo cual representa una condición limpia, alejados del pecado, de cualquier cosa negativa, y además debían comerse como ofrenda que Elohim pudiera aceptar en el fuego de su santidad. Como Yahweh les ha mandado, dice también, ¿no es cierto? Con el correr de los años, la idea de que nada debía impedir la obra de Elohim, de que las circunstancias no debían interrumpir bajo ningún concepto el ritual del santuario, se arraigó profundamente en la conciencia de los sacerdotes. En ocasión de la toma y de la destrucción final del templo por los romanos en el año 70, fue puesta a prueba hasta lo máximo para ellos. La ciudad de Jerusalén ya había sido tomada, pero el templo aún estaba de pie. Y era la hora del sacrificio vespertino. Esto está relatado por varios historiadores. En forma calmada y solemne, los sacerdotes estaban llevando a cabo el ritual mientras los romanos escalaban los muros y entraban en el recinto del templo y empezaron la destrucción y saqueo. Los edificios fueron incendiados, por todos lados subían llamas, se tuvo todo un desastre, pero los sacerdotes siguieron realizando su tarea sin siquiera mirar lo que estaba ocurriendo a su alrededor, como se consigna, porque nada debía interferir con la obra de Elohim. Esto debería amonestarnos realmente a muchos de nosotros hoy, a muchos que se niegan directa y enfáticamente a realizar su servicio, que siempre tienen alguna excusa acerca de que haya otra cosa, inclusive ser atacados, ¿no es cierto?, dentro del templo, o recibir todos esos ataques, incendio y todo a su alrededor, y ellos no interrumpían ese servicio. Muchos lo buscan por los beneficios que pueden obtener, inclusive lo buscan solo cuando lo necesitan, ¿sí? Porque cuando no lo necesitan se van a hacer sus cosas. Pero estos son como aquellos que seguían al Adón, como él mismo dijo: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Él los conocía perfectamente. Como ya mencionamos antes, ¿no es cierto?, la respuesta dada por Yahshua a ciertas personas que querían ser sus discípulos, pero que ponían en primer lugar sus asuntos personales, parece a primera vista un tanto dura y desprovista de afecto. A otro le dijo: sígueme, pero él dijo: Adón, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Yahshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro: te seguiré, Adón, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Yahshua le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim. Esto está en el capítulo 9 del libro de Lucas. Pocos deberes son considerados más urgentes que el de cuidar a los padres. La honra a los padres es un mandamiento, y a la familia. Sin embargo, aún esto, ¿sí?, que es un deber sagrado porque se trata de un mandamiento, no debe anteponerse a la realización de la obra de Elohim. La obra debe proseguir, la obra debe ser lo primero.
La desavenencia entre Moshe y Aarón. Una de las cosas que el cristianismo más desconoce acerca de lo que llaman Pentateuco, o sea, la Torá, ¿no es cierto? Es la simultaneidad de muchos de sus acontecimientos. Tendemos a leer los libros como una continuidad, ¿no es cierto? Pero muchas de las cosas en ellos narradas sucedieron al mismo tiempo prácticamente. Y se repiten en un libro y en otro. Entonces parece que fueran cosas separadas en el tiempo, pero no lo son, fueron simultáneas. Esto es lo que sucede con Vayikra y Bamidbar, que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya que en Bamidbar son mencionadas las ofrendas que realizaron todos los jefes de cada una de las 12 tribus para la consagración del tabernáculo y de los sacerdotes, por lo tanto se corresponden con esta que estamos estudiando. Puede parecer como que hubiera habido 2 consagraciones, pero no es así. Estamos hablando de los mismos acontecimientos. Se ofrendaron 3 chivos como ofrendas por el pecado ese día. Una fue la ofrenda especial de Nachshon, que era el líder de la tribu de Yahudá, dicen Bamidbar 7, el que presentó su ofrenda el primer día fue Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yahudá, un chivo para la ofrenda por el pecado, ¿sí? Cada uno fue ofreciendo el resto de los días. El segundo, entonces, pero ese mismo día fue para la inauguración del tabernáculo. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y les dijo, háblales a los israelitas y diles, tomen un chivo para la ofrenda de pecado. Ahí tenemos al segundo chivo, ¿sí? Entonces, ambos fueron considerados Kodei Shah, ¿sí? Lo que implica que no serían ofrendados en el futuro. Es una ofrenda por una única vez. Eso es lo que significa esta expresión, ¿sí? Una ofrenda única. Eran para una ocasión especial que no iba a repetirse porque era justamente la consagración al tabernáculo. Y el tercero fue la ofrenda por pecado de Rosh Hodesh. En cada Rosh Hodesh ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh y habrá un chivo como ofrenda por el pecado de Yahweh que se ofrecerá en adición a la ofrenda quemada regular y su libación. ¿Sí? Ese es el chivo que se ofrenda para cada comienzo de mes. Eso está en el capítulo 28 de Bamidbar. Entonces tenemos después la aclaración en Shemot que dice, en el primer mes del segundo año, el primero del mes, quedó erigido el Mishkan. ¿Sí? Entonces sabemos que era Rosh Hodesh. Esta expresión, Kodshei Shah, justamente, se refiere a la naturaleza de la ofrenda, porque en esos días se realizaron 2 clases de ofrendas. Algunas eran Kodshei Shah, es decir, ofrendas que fueron realizadas exclusivamente en esa ocasión y nunca iban a ser repetidas nuevamente, y otras eran Kodshei Doroi, ¿sí? Ofrendas que iban a tomar parte del servicio normal y corriente continuo, ¿sí? Iban a ser nuevamente ofrendadas en el futuro. Pero como resaltamos anteriormente, hubo una excepción a la regla general, porque incluso un Kohen Gadol a quien se le concedió licencia para realizar el servicio no puede comer ofrendas en tanto permanezca en condición de luto. Previamente Moshe le había ordenado a los Kohanim que comieran de las ofrendas de harina, que también en ese caso eran Kodshei Shah, ¿sí? Y ellos le obedecieron. Por eso el interrogante se le presentaba a Aarón y a sus hijos, que se les presentaba a ellos, era si la orden de Moshe respecto a las ofrendas de harina se aplicaba a la carne de las ofrendas de pecado también. Y en caso de que sí aplicara, ¿acaso ellos 3 debían comer de esa ofrenda? Como vimos por los pasuquín, tenemos 2 ofrendas que fueron realizadas, una única vez y una que sería repetida cada mes, el Rosh Hodesh justamente. Esa iba a ser continuamente repetida. Aunque Elohim había determinado que los Kohanim comiesen a pesar de su condición de luto, se dejó a la discreción de Moshe y Aarón que determinaran las circunstancias en que aplicarían el mandato. Vemos claramente que Yahweh no dijo nada absolutamente. Él no determinó, no dio una orden concreta y bien directa. Él permitió que fuera el criterio y el discernimiento de sus hijos el que determinara lo que debía ser hecho. Este asunto es más que interesante, ya que vemos que donde Yahweh no establece regla, los hombres no deben levantarla. Moshe y Aarón resolvieron la cuestión de aquel día únicamente para ese día, no para que se levante una
una regla que tenga que ser ejercida eternamente. Ellos aplicaron el discernimiento que Yahweh quiere que todos apliquemos en cada situación. No levantaron reglas como acostumbran los hombres para siempre, perpetuamente, ¿no es cierto? Así, en primer lugar, Moshe enseñó que la orden de comer las partes ya determinadas debía ser aplicada a todas las ofrendas, incluso a las Kodshei Dorot, o sea, a las que iban a ser repetidas, y de manera que los Kohanim comiesen también del chivo de Rosh Hodesh. Sin embargo, Aarón probablemente dedujo que ya que el mandato explícito se relacionaba con las ofrendas de harinas, que eran Kodshei Shah, debía aplicarse solo a los chivos de Nachshon y a los de la inauguración, o sea, los chivos que eran por única vez, ¿sí? Los que asimismo eran ofrenda única. No tenemos el orden y tiempo exacto de las cosas, pero por lo que vimos, lo más probable es que la muerte de los hijos de Aarón sucediera después de los 2 primeros sacrificios, ¿sí? Probablemente también después de ya haberlos comido correctamente. Sin embargo, ya que el chivo de Rosh Hodesh correspondía a hacer una ofrenda Kodshei Dorot, o sea que iba a ser repetida, Aarón argumentó que les estaba prohibido tanto a él como a sus hijos comer de su carne debido a su condición de luto. Aquí tenemos una de las tantas muestras de que el hombre aporta su parte realmente cuando emplea el razonamiento humano que Yahweh mismo les ha dado para definir los parámetros de las leyes. No es para estar usándolo como justificativo ni nada. Sin embargo, esto no avala ciertamente ninguna ley oral que se transforme en regla estable, estricta y escrita, ¿no es cierto? Ya que no necesariamente todos los razonamientos aplican estrictamente a cada uno de los casos que pueden llegar a surgir. Al hacer esto, los sabios mataron el fluir del Ruach, literalmente, reduciendo todo a reglas, un código de leyes levantadas sobre resoluciones tomadas con anterioridad, en semejanza con nuestros códigos de leyes penales, ¿sí? Que citan casos para poder levantar precedentes, como dicen, y así determinar nuevas leyes o escapatorias de las mismas. No es así como funciona en el reino de Yahweh. Entonces Moshe preguntó por el chivo de la ofrenda por el pecado y ya lo habían quemado. Se puso furioso con Eleazar y Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y dijo: ¿por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el área sagrada? Porque es santísima y él se las ha dado a ustedes para quitar la culpa de la comunidad, para hacer expiación por ellos delante de Yahweh. Ya que su sangre no se trajo al santuario, ustedes debieron habérsela comido en el santuario como mandé. Y Aarón habló a Moshe: mira, hoy ellos trajeron su ofrenda por el pecado, su ofrenda quemada delante de Yahweh, y me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, ¿lo habría aprobado Yahweh? Moshe preguntó, dice primero. Moshe todavía tenía el mando, ¿no es cierto? Y debía vigilar que se hiciera todo como Elohim había ordenado. Entonces, cuando se usaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado, la sangre no era llevada al santuario, como ya estudiamos, sino que era colocada sobre los cuernos del altar del holocausto. Según la ley, en esos casos, la carne debía ser comida por los sacerdotes. Está en el capítulo 6 de Vayikra. Este día se había ofrecido un macho cabrío como ofrenda por el pecado para la inauguración y consagración, como ya dijimos. Y ya la sangre, y ya que la sangre no había sido llevada del último al santuario, la carne debía haberse comido. No había sido así, entonces, en consecuencia, el simbolismo del ritual se había desvirtuado completamente. Moshe estaba enojado, ¿sí? Al no comer de la carne, Aarón no había cargado con los pecados del pueblo. Si no podía hacer expiación por los pecados que no llevaba sobre sí o dentro de sí, para ser mucho más específicos. Por eso era una equivocación tan seria a los ojos de Moshe. Los pecados llevados por el macho cabrío debían haber sido transferidos a los sacerdotes, que entonces harían expiación por ellos. Pero en este caso no podía haber transferencia porque los sacerdotes no habían comido la carne al final, ¿sí? La razón más común que se da para que la carne hubiera sido quemada sin ser comida era el estado
estado de luto justamente de Aarón y de sus dos hijos restantes, como él mismo lo hace notar a Moshe, ¿sí? Como esta era una ofrenda que siempre iba a ser repetida, no tenía la misma prioridad que las ofrendas para la instalación del sacerdocio, ¿sí? Por lo tanto, tomaron la decisión de no comerla. Las ofrendas que no eran para la inauguración del sacerdocio no son ingeridas por un sacerdote cuando está de luto. ¿Sería esto grato a Yahweh? Preguntó, ¿no es cierto? Aunque Moshe había hablado, porque Moshe le habla a Itamar y Elazar, ¿sí? Que eran los hijos de Aarón, y los reprende, ¿sí? El que responde es el padre, fue Aarón el que respondió. Aarón sabía que la acción de comer la ofrenda por el pecado representaba la transferencia de los pecados del oferente a quien los comía, ¿sí? Como Moshe ya lo había explicado. Pero después de lo ocurrido, sintiéndose parcialmente responsable, probablemente no se había sentido capaz de llevar los pecados de otros. Con los suyos probablemente ya tenía suficiente en ese momento. No podía menos que sentirse apenado por la muerte de sus hijos. Es probable que también sintiera algún remordimiento, alguna parte de culpa. Evidentemente pensó que en el estado de ánimo en que se encontraba, su servicio como portador simbólico de los pecados no sería grato a Yahweh. Estamos hablando de que las otras dos ofrendas sí las consumieron. Solo un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, según la ley judaica, puede comer sacrificios en estado de luto, en hebreo Nen, sin profanarlos, pero aquí vemos cómo Aarón no lo quería hacer porque consideraba que no era agradable delante de Elohim. Esto está registrado en las escrituras para que veamos la diferencia entre el pensamiento de los hombres y el de Elohim, sí, ya que vemos que la postura de Aarón fue aprobada. Cuando Moshe oyó esto, lo aprobó. La palabra así traducida también aparece a veces como quedó satisfecho, ¿sí? Pero literalmente lo tuvo por bueno. Literalmente la frase es esa. Moshe se dio cuenta de que Aarón no había sido negligente ni había omitido a sabiendas un error, un deber conocido, ¿no es cierto?, sin una buena razón. Moshe aceptó la explicación de Aarón y modificó su actitud. Él reconoció que no había contemplado las cosas desde todos los ángulos y había dejado de lado el ángulo de Aarón, que era el sumo sacerdote. Entonces, tan pronto como Moshe oyó el razonamiento de Aarón, admitió que él tenía razón. Y en una muestra de la humildad que era la esencia de su grandeza, realmente Moshe no pretendió defender su postura, pero al aprobar, Yahweh dio respaldo a su aprobación, porque Moshe era su autoridad delegada. Este punto es un asunto que debemos ver bien claramente, ya que tiene que ver con la autoridad delegada, cosa que ya hemos estado estudiando en la serie de autoridad y sumisión. Moshe era el príncipe tipo de Mashiach como nuestro rey y detentaba la autoridad. Cuando él aprobó, Yahweh respaldó. Era como si Yahshua mismo estuviera aprobando, ¿sí? Eso es lo que Yahshua nos dice a nosotros, todos sus kadoshim. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto no aplica únicamente al perdón o no perdón, aplica a muchas más cosas en las cuales ejercemos realmente la autoridad. El Adón, nos ha dado la autoridad a fin de que la ejerzamos, sabiamente, por supuesto, y siempre sujetos a Él como nuestra cabeza. Y debemos dejar de ser tímidos para comenzar a representar su gobierno. Moshe encaró de una forma las cosas porque estaba defendiendo las cosas. La explicación lo satisfizo, le pareció bien y le pareció que Yahweh no quedaba menospreciado con esa postura que había determinado a Aarón, ¿no es cierto? Entonces fue aprobado. Y Yahweh también aprobó lo que estos hombres habían determinado, no por autoridad propia, sino por autoridad delegada. Y entonces esto no es para andar decretando maldiciones y bendiciones a tontas y a locas, como tantos andan haciendo, una pésima comprensión humana, sino que es para que su gobierno sea ejercido así en la tierra como en los cielos y sea realmente levantado su reino. Bueno, ahora sí, habiendo terminado, voy a dar por encerrada la charla y les deseo una buena reunión para que estén analizando todas estas cosas y que el Padre los guíe y los ilumine grandemente. Shalom a todos.